Secretos y traiciones. La historia dos Martínez. La historia que están a punto de escuchar los dejará sin aliento. Es una historia de secretos oscuros, traiciones imperdonables y decisiones que destruyeron a una familia entera. Los Martínez parecían tenerlo todo: unión, respeto y sueños compartidos. Pero detrás de esas sonrisas perfectas se escondían mentiras que habían sido guardadas durante décadas. Celos, envidia, ambición desmedida y traiciones que ninguno de ustedes podría imaginar. Esta es la verdad completa sobre los Martínez, una familia que pasó de la humildad a la gloria y de la gloria a la destrucción total. Si quieren conocer cada detalle de esta historia impactante, les pido que se suscriban a nuestro canal y dejen su like en este video. Créanme, no querrán perderse ni un segundo de lo que está por venir. Nuestra historia comienza en un barrio modesto de las afueras de la ciudad, donde las calles de tierra se mezclaban con el sonido constante de los niños jugando al fútbol y las vendedoras ambulantes ofreciendo sus productos. Aquí, en una casa pequeña de paredes desgastadas por el tiempo, vivía la familia Martínez. Roberto Martínez, el patriarca, era un hombre de manos ásperas y espalda encorvada por años de trabajo en la construcción. Su esposa, María Elena, pasaba los días lavando ropa ajena para contribuir con los gastos del hogar. Tenían 4 hijos: Carlos, el mayor, un joven serio y responsable que desde los 14 años ayudaba a su padre en las obras. Luego estaba Patricia, una muchacha soñadora que anhelaba salir de ese barrio y convertirse en alguien importante. El tercero era Javier, un adolescente rebelde con una lengua afilada y un corazón lleno de resentimiento. Y finalmente estaba Sofía, la más pequeña, apenas una niña de ojos grandes que observaba todo en silencio. La familia Martínez no tenía lujos, pero tenían algo que muchos envidiaban: unión. Todas las noches se sentaban juntos alrededor de una mesa tambaleante para compartir lo poco que había. Roberto siempre decía las mismas palabras antes de cada comida: mientras estemos juntos, nada nos faltará. María Elena asentía con una sonrisa cansada, sosteniendo la mano áspera de su esposo. Pero en el fondo, cada uno de los Martínez guardaba sueños secretos. Carlos soñaba con tener su propia empresa constructora. Patricia fantaseaba con vestidos elegantes y una vida lejos de ese barrio polvoriento. Javier deseaba vengarse de todos aquellos que los habían menospreciado. Y Sofía, la pequeña Sofía, solo quería que su familia siguiera unida para siempre. Sin embargo, en las sombras de esa humilde casa ya existían secretos que ninguno conocía. Roberto había contraído una deuda enorme con un prestamista del barrio, una deuda que ocultaba a María Elena para no preocuparla. Y María Elena guardaba su propio secreto, una carta antigua que había escondido en el fondo de un cajón. Una carta que hablaba de una herencia familiar que nunca mencionó a nadie. Los años pasaron, la familia siguió luchando, trabajando sin descanso. Pero el destino tenía planes muy diferentes para los Martínez. Planes que incluían traición, mentiras y un dolor que los marcaría para siempre. Habían pasado 5 años desde aquellos días humildes. Carlos, ahora con 23 años, había conseguido un empleo mejor pagado en una empresa de construcción importante. Patricia trabajaba como secretaria en una oficina del centro de la ciudad, donde finalmente podía usar esos vestidos que tanto había soñado. Javier seguía siendo el mismo joven problemático, entrando y saliendo de trabajos sin comprometerse con nada. Y Sofía, ahora una adolescente de 17 años, estudiaba en la escuela secundaria con excelentes calificaciones. Todo parecía ir mejorando para los Martínez. Pero fue en una tarde lluviosa de octubre cuando el primer escándalo estalló como una bomba. Patricia llegó a casa con el rostro pálido y los ojos hinchados de tanto llorar. María Elena inmediatamente dejó lo que estaba haciendo y corrió hacia su hija. «¿Qué pasó, mi niña? ¿Qué te hicieron?», preguntó con voz temblorosa.
Patricia no podía hablar, solo sollozaba mientras se aferraba a su madre. Esa noche, la familia se enteró de la verdad. Patricia había sido sorprendida en una relación secreta con el esposo de su mejor amiga. La noticia se extendió por el barrio como pólvora. Las vecinas murmuraban en las esquinas, señalando a los Martínez cada vez que pasaban. «Esa muchacha sinvergüenza», decían, «destruyó un matrimonio. Los Martínez siempre fueron unos hipócritas». Roberto estaba furioso. Jamás había levantado la mano a sus hijos, pero esa noche estuvo a punto de hacerlo. «¿Cómo pudiste hacernos esto?», gritó con una voz que temblaba de rabia y decepción. «¿Tienes idea de lo que has hecho, de cómo quedamos ante todos?». Patricia intentó explicarse entre lágrimas. Dijo que se había enamorado, que no fue su intención lastimar a nadie, que las cosas simplemente sucedieron, pero nadie quería escucharla. Carlos la miraba con desprecio. Javier se reía con amargura. «Siempre fuiste una egoísta», le dijo. «Solo piensas en ti misma». La única que se acercó a Patricia fue Sofía. La joven tomó la mano de su hermana mayor y le susurró: «Todos cometemos errores». Pero ni siquiera esas palabras lograron consolar a Patricia. El escándalo dejó cicatrices profundas en la familia Martínez. Patricia se mudó a un apartamento pequeño en otra parte de la ciudad, alejándose de todos. Las vecinas seguían murmurando, y dentro de esa casa humilde la confianza comenzó a quebrarse. Ahora quiero preguntarles algo importante. ¿Qué opinan sobre lo que han escuchado hasta ahora? ¿Creen que Patricia merece ser juzgada tan duramente o todos merecemos una segunda oportunidad? Déjenme su opinión en los comentarios. 3 años después del escándalo de Patricia, algo inesperado sucedió. Carlos, quien había trabajado incansablemente en la empresa constructora, recibió una propuesta que cambiaría su vida para siempre. Un empresario extranjero quedó impresionado con su trabajo y le ofreció asociarse para crear una nueva constructora. Carlos aceptó sin dudarlo. En menos de 2 años, Carlos Martínez pasó de ser un simple empleado a convertirse en copropietario de una empresa exitosa. Compró una casa espaciosa en uno de los mejores barrios de la ciudad, un automóvil de lujo y comenzó a vestir trajes caros. Su fotografía apareció en periódicos locales como ejemplo de superación y éxito empresarial. Roberto y María Elena estaban orgullosos. Finalmente, uno de sus hijos había logrado salir adelante de manera honesta y digna. Pero no todos en la familia compartían esa felicidad. Javier observaba el éxito de su hermano mayor con una mezcla de admiración y envidia. Él seguía viviendo en la misma casa humilde, haciendo trabajos ocasionales que apenas le alcanzaban para sobrevivir. Cada vez que veía a Carlos llegar en su automóvil lujoso, algo oscuro crecía en su interior. Un día, Javier se acercó a Carlos para pedirle ayuda. «Hermano, necesito que me des trabajo en tu empresa», le dijo. «Sabes que estoy pasando por dificultades». Carlos lo miró con seriedad. «Javier, te he ofrecido trabajo 3 veces y siempre terminas renunciando o llegando tarde. No puedo arriesgar mi reputación». Esas palabras fueron como una puñalada para Javier. Desde ese día comenzó a hablar mal de Carlos a sus espaldas. Les decía a otros familiares que Carlos se había olvidado de sus raíces, que ahora se creía superior a todos. «Él cree que es mejor que nosotros solo porque tiene dinero», murmuraba con resentimiento. Pero la envidia no solo venía de Javier. Algunos tíos y primos también comenzaron a acercarse a Carlos pidiéndole préstamos y favores. Cuando él se negaba, lo acusaban de tacaño y egoísta. «¿Para qué sirve tener dinero si no ayudas a tu familia?», le reprochaban. Carlos se sentía atrapado. Si ayudaba a todos, lo aprovechaban. Si se negaba, lo odiaban. La presión era cada vez mayor. Y en medio de todo esto, su relación con Javier se deterioraba día tras día. Sofía, quien ya había terminado la universidad y trabajaba como maestra, observaba todo con tristeza. Ella intentaba mediar entre sus hermanos,
pero era inútil. La familia que alguna vez estuvo unida ahora estaba dividida por el dinero y la envidia. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí en este video. Sé que la historia es intensa, pero créanme cuando les digo que lo mejor aún está por venir. Las revelaciones más impactantes están a punto de ser reveladas. No se vayan. El día que todo cambió para siempre comenzó como cualquier otro domingo. La familia Martínez se había reunido en la casa de Roberto y María Elena para celebrar el cumpleaños número 70 del patriarca. Carlos llegó con regalos costosos. Javier llegó tarde y de mal humor. Patricia, quien se había reconciliado parcialmente con la familia después de años, llegó acompañada de su nueva pareja, y Sofía fue la encargada de organizar todo. Durante la cena, mientras todos intentaban mantener una apariencia de normalidad, María Elena se levantó de la mesa con una expresión extraña en el rostro. «Tengo algo que decirles», anunció con voz temblorosa. Roberto la miró confundido. «¿Qué sucede, María Elena?» Ella caminó hacia su habitación y regresó con una caja antigua de metal. La colocó sobre la mesa y la abrió lentamente. Adentro había documentos amarillentos, cartas viejas y fotografías en blanco y negro. «Hay algo que nunca les conté», dijo María Elena mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. «Mi familia tenía propiedades. Cuando mis padres murieron, mi hermano mayor se quedó con todo y me dejó sin nada. Pero hace 2 años, mi hermano murió y sus hijos me contactaron. Resulta que dejó un testamento donde me heredaba una parte considerable de esas propiedades». El silencio en la mesa era sepulcral. Carlos fue el primero en hablar. «¿Por qué nunca nos dijiste nada, mamá?» María Elena bajó la mirada. «Porque tenía miedo. Miedo de que el dinero los cambiara, miedo de que se pelearan por la herencia como hizo mi familia. Pero la revelación no terminó ahí. Roberto, quien había permanecido en silencio, también decidió confesar su secreto. «Ya que estamos diciendo verdades, yo también tengo algo que confesar», dijo con voz ronca. «Hace años contraté una deuda enorme. Estuve a punto de perder esta casa. Carlos me ayudó a pagarla sin que ninguno de ustedes se enterara». Javier explotó. «Carlos sabía de esto y nosotros no. ¿Por qué siempre él es el favorito?» Carlos intentó calmarlo. «No es así, Javier. Papá me pidió que no dijera nada para no preocupar a mamá». Pero Javier no quería escuchar razones, y entonces llegó la revelación más devastadora de todas. Patricia, quien había permanecido callada, finalmente habló. «Ya que todos están confesando secretos, yo también tengo uno», dijo con voz firme. «Sofía no es hija de papá». El mundo se detuvo. Todos voltearon a ver a Patricia con expresiones de horror. «¿Qué acabas de decir?», preguntó Roberto con la voz quebrada. Patricia continuó. «Cuando yo tenía 15 años, escuché a mamá hablando por teléfono con alguien. Decía que Sofía era hija de otro hombre, alguien con quien tuvo una relación antes de que tú regresaras de tu viaje de trabajo». María Elena se puso de pie con el rostro desencajado. «Eso es mentira, mentira». Pero la forma en que lo dijo, el temblor en su voz, la palidez de su rostro, hicieron que todos dudaran. Roberto miró a Sofía, quien lloraba desconsoladamente. Luego miró a María Elena. «¿Es verdad?», preguntó con una voz que apenas se escuchaba. María Elena no respondió. Solo bajó la cabeza y comenzó a llorar. Esa noche, la familia Martínez se destruyó por completo. Roberto abandonó la casa y no regresó en semanas. Sofía cayó en una profunda depresión. Carlos y Javier tuvieron una pelea física que terminó con ambos jurándose nunca más volver a hablarse. Y Patricia se fue, cargando con la culpa de haber revelado el secreto más destructivo de todos. Las mentiras, que habían sido guardadas durante tanto tiempo, finalmente habían salido a la luz. Pero el precio a pagar era demasiado alto. Los meses siguientes fueron los más oscuros en la historia de la familia Martínez. Roberto se había mudado a un apartamento pequeño en el centro de la ciudad, negándose a hablar con María Elena.
Sofía había dejado su trabajo como maestra y pasaba los días encerrada en su habitación, cuestionándose toda su identidad. Carlos intentaba mantener su vida profesional intacta, pero el peso emocional de la situación familiar lo estaba consumiendo. Y Javier vio en este caos la oportunidad perfecta para vengarse. Una tarde, Javier llegó sin previo aviso a la oficina de Carlos. Su hermano mayor estaba en una reunión importante con inversionistas extranjeros, pero Javier no le importó. Irrumpió en la sala de juntas completamente ebrio, gritando acusaciones. «¡Este hombre es un fraude!», gritaba señalando a Carlos. «Se hizo rico pisoteando a su propia familia. Dejó que mi padre perdiera su casa mientras él conducía autos de lujo». Los inversionistas quedaron horrorizados. Carlos intentó sacarlo de ahí, pero Javier se resistió violentamente. La seguridad tuvo que intervenir para sacarlo a la fuerza del edificio. El daño ya estaba hecho. Los inversionistas cancelaron el contrato. La reputación de Carlos quedó manchada y la relación entre los dos hermanos quedó destruida para siempre. Pero la traición de Javier no terminó ahí. Consumido por la envidia y el resentimiento, Javier comenzó a contactar a los clientes de Carlos, inventando mentiras sobre la calidad de su trabajo, sembrando dudas y destruyendo relaciones comerciales que habían tardado años en construirse. Carlos descubrió lo que su hermano estaba haciendo cuando 3 clientes importantes cancelaron contratos en la misma semana. Contrató un investigador privado que confirmó sus sospechas. Javier había estado saboteando su negocio sistemáticamente. La confrontación entre ambos fue brutal. Carlos llegó a la casa donde Javier vivía, aún la vieja casa de sus padres, donde ahora vivía solo, desde que María Elena se había ido a vivir con Patricia. ¿Por qué?, fue lo único que Carlos pudo preguntar, con lágrimas de rabia corriendo por su rostro. «¿Por qué me hiciste esto? Somos hermanos». Javier lo miró con ojos llenos de odio. «Hermanos, tú nunca fuiste mi hermano, siempre fuiste el favorito, el perfecto Carlos, el exitoso, el que todos admiran, mientras yo era invisible, pues ahora todos verán quién eres realmente». Carlos se acercó a él temblando de ira. Por un momento pareció que iba a golpearlo, pero en cambio simplemente dijo: «Desde este momento no tengo hermano. Para mí, Javier Martínez murió hoy». Y se fue, cerrando la puerta y cerrando también cualquier posibilidad de reconciliación. Esa traición fue la más dolorosa, porque no vino de un extraño, vino de alguien que compartía su sangre, su historia, sus recuerdos de infancia, y ese dolor era imposible de sanar. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Roberto finalmente había accedido a hacerse una prueba de ADN con Sofía. Los resultados llegarían en 2 semanas, y esas 2 semanas se sentirían como una eternidad. Las consecuencias de años de mentiras y traiciones comenzaron a manifestarse de formas devastadoras. Carlos, quien alguna vez fue un empresario exitoso y respetado, vio cómo su empresa comenzaba a desmoronarse. Los rumores que Javier había plantado crecieron como maleza, y aunque no todos eran ciertos, el daño a su reputación era irreparable. Perdió contratos importantes. Sus socios comenzaron a dudar de él, y la presión financiera se volvió insoportable. Una noche, Carlos se encontró solo en su oficina vacía, rodeado de facturas sin pagar y demandas legales. Abrió una botella de whisky y bebió hasta el amanecer. Por primera vez en su vida, Carlos Martínez consideró rendirse. Consideró abandonar todo y desaparecer. Pero algo dentro de él, quizás el recuerdo de su padre diciéndole «Los Martínez nunca se rinden», lo mantuvo en pie. Javier, por otro lado, no encontró la satisfacción que esperaba en su venganza. Después de destruir a su hermano, se dio cuenta de que seguía siendo la misma persona amargada y fracasada de siempre. El alcohol se convirtió en su único compañero.
Pasaba los días en bares baratos, gastando el poco dinero que tenía. Las pocas personas que aún le hablaban comenzaron a alejarse al ver en qué se había convertido. Una madrugada, Javier fue encontrado inconsciente en una calle del centro por un policía. Había bebido tanto que casi muere por intoxicación alcohólica. Fue llevado al hospital, donde pasó 3 días recuperándose. Cuando despertó, lo único que pidió fue ver a su madre. Pero María Elena no fue. Sofía vivía su propio infierno personal. Los resultados de la prueba de ADN habían llegado y confirmaron la peor de sus pesadillas. Roberto no era su padre biológico. La revelación la destrozó por completo. Durante semanas, Sofía no salió de su habitación. Dejó de comer, dejó de bañarse. Cayó en una depresión tan profunda que Patricia tuvo que llevarla a un psiquiatra. En sus sesiones de terapia, Sofía repetía las mismas preguntas una y otra vez. ¿Quién soy yo? Si mi padre no es mi padre, entonces ¿qué soy? ¿Toda mi vida fue una mentira? El psiquiatra le explicaba que su identidad no dependía de su ADN, que el amor que Roberto le había dado durante todos esos años era real. Pero Sofía no podía escucharlo. El dolor era demasiado grande. Roberto, el hombre que había sido el pilar de la familia Martínez, se había convertido en una sombra de lo que fue. Vivía solo en su pequeño apartamento, rodeado de fotografías de una familia que ya no existía. Cada noche miraba la foto de Sofía cuando era niña, la niña que había cargado en sus brazos, a quien le había enseñado a andar en bicicleta, a quien había consolado después de cada pesadilla. Ella sigue siendo mi hija, se decía a sí mismo. Pero el dolor de la traición de María Elena era tan profundo que no podía perdonar. María Elena, consumida por la culpa, había intentado suicidarse 2 veces. Patricia la había encontrado a tiempo en ambas ocasiones. Ahora vivían juntas, y Patricia la vigilaba constantemente. María Elena pasaba los días mirando al vacío, murmurando disculpas que nadie escuchaba. La familia Martínez, que alguna vez fue un símbolo de unión en su barrio humilde, ahora estaba completamente destrozada. Cada miembro vivía aislado en su propio sufrimiento, incapaz de alcanzar a los demás, y el silencio entre ellos era más doloroso que cualquier palabra. Pasaron 2 años, 2 largos años de silencio, dolor y soledad. Fue Sofía quien finalmente dio el primer paso hacia la reconciliación. Después de meses de terapia intensiva, había logrado encontrar algo de paz interior. Entendió que Roberto siempre sería su padre, sin importar lo que dijera un examen de ADN. Y decidió que era momento de reunir a la familia nuevamente. Sofía envió cartas manuscritas a cada miembro de la familia. En ellas no pedía perdón ni ofrecía explicaciones. Simplemente los invitaba a una cena en un restaurante neutral, un lugar donde pudieran hablar sin las emociones abrumadoras que traían los espacios familiares. «Solo les pido una noche», escribió, «una oportunidad para mirarnos a los ojos nuevamente. Después de eso, cada uno puede decidir qué hacer». El día llegó. Sofía había reservado un salón privado en un restaurante elegante del centro. Llegó temprano, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Uno por uno, fueron llegando. Patricia fue la primera, luciendo más delgada y con canas prematuras que antes no tenía. Carlos llegó después, vestido con un traje que ya no era tan elegante como solían ser, mostrando las cicatrices financieras de los últimos años. María Elena apareció apoyada en el brazo de Patricia, luciendo décadas más vieja de lo que realmente era. Roberto llegó casi al final, con pasos lentos y la espalda más encorvada que nunca. Javier fue el último en llegar. Cuando entró al salón, todos quedaron impactados. Había perdido mucho peso, su piel tenía un tono grisáceo y sus manos temblaban visiblemente. Los estragos del alcoholismo eran evidentes en cada aspecto de su apariencia. Se sentaron alrededor de una mesa grande. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Sofía
Tomó aire profundamente y comenzó a hablar. Gracias a todos por venir. Sé que no fue fácil. Durante 2 años hemos vivido separados, cada uno cargando con su propio dolor. Pero hoy quiero que intentemos algo diferente. Quiero que hablemos, que nos escuchemos, que tratemos de entender qué fue lo que nos llevó a este punto. Roberto la interrumpió con voz áspera. ¿Qué sentido tiene hablar? Las mentiras ya fueron dichas, las traiciones ya fueron cometidas. No hay palabras que puedan cambiar eso. María Elena comenzó a llorar. Roberto, por favor, déjame explicarte. Pero él levantó la mano. No quiero tus explicaciones, María Elena. Ya es demasiado tarde para eso. Carlos miró a Javier con ojos llenos de resentimiento. ¿Y qué hay de ti, Javier? ¿Tienes algo que decir? ¿Alguna explicación de por qué destruiste mi vida? Javier lo miró con ojos vacíos. Sí, destruí tu negocio, y no me arrepiento. Querías saberlo. Ahí lo tienes. Carlos cerró los puños con fuerza, pero Sofía intervino rápidamente. Por favor, esto no está funcionando, dijo con lágrimas en los ojos. No los traje aquí para que se lastimen más. Los traje porque a pesar de todo, siguen siendo mi familia, y los amo, a todos ustedes. Patricia finalmente habló, con voz temblorosa. Yo también los amo, y me arrepiento profundamente de haber revelado el secreto de mamá de esa manera. Fue cruel, fue destructivo, y lo siento mucho. La conversación continuó durante horas. Hubo gritos, lágrimas, acusaciones y también momentos de honestidad brutal. Pero al final de la noche nada había cambiado realmente. Las heridas eran demasiado profundas. El perdón parecía imposible. Cuando la cena terminó, cada uno se fue por su lado. Sofía se quedó sola en el salón, llorando sobre la mesa vacía. Había intentado salvar a su familia, pero algunas cosas estaban rotas más allá de cualquier reparación. 3 meses después de aquella cena fallida, algo inesperado sucedió que cambiaría todo nuevamente. Roberto recibió una llamada de un abogado que representaba el patrimonio de un hombre llamado Fernando Salazar. Roberto no reconocía ese nombre inicialmente, pero el abogado le explicó que Fernando había muerto recientemente y había dejado documentos específicos que debían ser entregados a la familia Martínez. Roberto, confundido y curioso, aceptó reunirse con el abogado. Lo que descubrió en esa reunión lo dejó completamente devastado. Fernando Salazar era el padre biológico de Sofía. Según los documentos, Fernando había mantenido una relación secreta con María Elena 30 años atrás, cuando Roberto había viajado al extranjero por trabajo durante 6 meses. Fernando era un hombre casado, con una familia propia, y cuando María Elena quedó embarazada, él le ofreció dinero para abortar. María Elena se negó rotundamente. Fernando nunca reconoció a Sofía públicamente, pero durante todos estos años había estado observándola desde lejos. Había contribuido económicamente de manera anónima para su educación, asegurándose de que nunca le faltara nada. Y ahora, en su lecho de muerte, había dejado una herencia considerable para Sofía, junto con cartas explicando toda la verdad. Roberto leyó esas cartas con lágrimas cayendo sobre el papel. En ellas, Fernando expresaba su arrepentimiento por no haber sido parte de la vida de Sofía, pero también explicaba por qué María Elena había guardado el secreto. Lo hizo para proteger a su familia, para proteger a Sofía de crecer sabiendo que su padre biológico no la quería. Pero había más revelaciones. Entre los documentos había fotografías antiguas que mostraban a Fernando observando a Sofía desde lejos en momentos importantes de su vida, su graduación de la escuela, su primer día como maestra, incluso en su boda que nunca llegó a realizarse. Había estado ahí, en las sombras, siempre presente pero nunca revelándose. Roberto llevó todos estos documentos a María Elena. Fue la primera vez que se veían a solas desde aquella noche devastadora del cumpleaños. Cuando María Elena vio las cartas y fotografías, colapsó. Todo lo que hice fue para proteger a esta familia, sollozaba María Elena.
Fernando me amenazó. Dijo que si yo revelaba quién era el padre de Sofía, destruiría todo, destruiría mi matrimonio. Dijo que te diría que yo lo seduje, que fue mi culpa. Tenía miedo, Roberto. Tenía tanto miedo. Roberto la escuchó en silencio. Después de años de odio y resentimiento, finalmente entendía. No justificaba la mentira, pero al menos entendía el contexto. ¿Por qué nunca me dijiste esto?, preguntó con voz quebrada. Porque tenía vergüenza, respondió María Elena. Porque pensé que si guardaba el secreto, podríamos ser felices. Y lo fuimos, Roberto, fuimos felices durante muchos años, hasta que todo se desmoronó. Esa misma noche, decidieron contarle todo a Sofía. Cuando ella leyó las cartas de Fernando, cuando vio las fotografías de un hombre que la había amado desde lejos, pero nunca tuvo el valor de acercarse, algo dentro de ella se rompió y se sanó al mismo tiempo. Todo este tiempo pensé que era un error, dijo Sofía con voz temblorosa. Pensé que mi existencia había destruido esta familia, pero ahora entiendo que las cosas son más complicadas de lo que parecen. Roberto se acercó a ella y la abrazó con fuerza. Tú nunca fuiste un error. Fuiste y siempre serás mi hija. El ADN no cambia los años que pasamos juntos, las veces que te curé cuando te caías, las noches que te leí cuentos para dormir. Eso es lo que nos hace padre e hija. Sofía lloró en los brazos de Roberto como no lo había hecho en años. Y por primera vez en mucho tiempo sintió que quizás, solo quizás, había esperanza para la familia Martínez. Pero aún faltaban más verdades por revelarse, y algunas de ellas serían incluso más impactantes. La revelación sobre Fernando Salazar había abierto una puerta que parecía cerrada para siempre. Roberto y María Elena comenzaron a hablar nuevamente, no como esposos, pero al menos como dos personas que compartieron una vida juntos. Sofía, armada con la verdad completa sobre su origen, empezó a reconstruir su identidad con más solidez. Pero aún quedaban cuentas pendientes. La relación entre Carlos y Javier seguía completamente destruida. Y fue Carlos quien tomó una decisión que sorprendió a todos. Una mañana, Carlos apareció en la casa donde Javier vivía. Su hermano menor había tocado fondo completamente. Vivía entre botellas vacías, rodeado de basura, sin trabajo y sin futuro aparente. Cuando Javier abrió la puerta y vio a Carlos parado ahí, su primera reacción fue cerrarla, pero Carlos puso el pie para impedirlo. «Necesito hablar contigo», dijo Carlos con voz firme. Javier lo miró con desconfianza. «¿Para qué? ¿Para restregármelo en la cara? Ya sé que soy un fracaso, no necesito que me lo recuerdes». Carlos entró a la casa sin pedir permiso. Miró a su alrededor con expresión de tristeza. «¿Esto es lo que querías, Javier? ¿Esto es lo que conseguiste al destruirme?» Javier se dejó caer en un sofá sucio. «Vete, Carlos, no tengo nada que decirte». Pero Carlos no se fue. En cambio, se sentó frente a su hermano y comenzó a hablar. «Pasé los últimos 2 años odiándote, deseando que sufrieras por lo que me hiciste. Mi empresa quebró, perdí todo lo que había construido. Tuve que vender mi casa, mi auto, todo. Volví a cero. Y durante todo ese tiempo solo pensaba en venganza». Javier lo miraba con ojos vidriosos. Carlos continuó. «¿Pero sabes qué fue lo que me salvó? Recordar quiénes éramos antes de que todo esto pasara. Recordar cuando éramos niños y dormíamos en la misma habitación. Cuando compartíamos nuestros sueños antes de dormir. Cuando prometimos que siempre nos cuidaríamos el uno al otro». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Javier. «Lo arruiné todo, Carlos. Arruiné tu vida. Arruiné mi vida. No merezco tu perdón». Carlos respiró profundamente. «Tienes razón. No lo mereces. Pero voy a dártelo de todos modos, porque seguir odiándote solo me está destruyendo a mí también. Así que hoy elijo perdonarte. No porque lo merezcas, sino porque yo necesito paz». Javier comenzó a llorar incontrolablemente. «Lo siento mucho. Lo siento tanto». Carlos se levantó y puso una mano en el hombro de su hermano.
Lo sé. Ahora necesito que hagas algo por mí. Necesito que te perdones a ti mismo. Necesito que dejes de beber. Necesito que busques ayuda. Porque aunque te perdono, no voy a ver cómo te destruyes. Esa conversación fue el punto de inflexión para Javier. Una semana después, ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación. El camino sería largo y difícil, pero por primera vez en años, Javier tenía esperanza. Mientras tanto, Patricia enfrentaba sus propios demonios. La culpa por haber revelado el secreto de su madre la había consumido durante años. Decidió escribir cartas individuales a cada miembro de la familia, pidiendo perdón y explicando que había actuado por dolor, no por maldad. La respuesta de cada uno fue diferente. Sofía la perdonó inmediatamente. Roberto le escribió una carta diciéndole que entendía por qué lo hizo. María Elena tardó más, pero eventualmente también la perdonó. Carlos fue el más difícil, pero después de largas conversaciones también encontró la forma de dejar ir el resentimiento. La familia Martínez estaba aprendiendo que el perdón no era olvidar lo que pasó, sino elegir no dejar que el pasado controlara el futuro. Era un proceso doloroso, lento, lleno de retrocesos, pero estaban intentándolo. Han pasado 5 años desde aquella noche devastadora en la que todos los secretos salieron a la luz. La familia Martínez nunca volvió a ser lo que era, pero encontraron una nueva forma de existir juntos. Roberto y María Elena nunca volvieron a vivir como esposos, pero se convirtieron en amigos. Se ven regularmente, comparten comidas, hablan sobre sus vidas. El amor romántico se transformó en un profundo respeto mutuo y en el reconocimiento de que, a pesar de los errores, construyeron algo hermoso juntos, sus hijos. Sofía se convirtió en la verdadera heroína de esta historia. Utilizó la herencia de Fernando Salazar para crear una fundación que ayuda a familias en crisis. Trabaja como terapeuta familiar, usando su propia experiencia para ayudar a otros que pasan por situaciones similares. Se casó hace 2 años con un hombre que conoce toda su historia y la ama exactamente como es. Carlos reconstruyó su vida desde cero. No recuperó la empresa que perdió, pero comenzó una nueva, más pequeña, pero más honesta. Aprendió que el éxito no se mide solo en dinero, sino en paz interior. Se reconcilió completamente con Javier y ahora le da trabajo en su nueva empresa. La relación entre ellos no es perfecta, pero es genuina. Javier lleva 3 años sobrio. Asiste a reuniones de Alcohólicos Anónimos 3 veces por semana. Trabaja duro en la empresa de Carlos y por primera vez en su vida se siente orgulloso de sí mismo. Todavía hay días difíciles, días en los que la tentación de beber es casi insoportable, pero ha aprendido a pedir ayuda, a no enfrentar sus demonios solo. Patricia finalmente encontró la paz que tanto buscaba. Terminó su relación con el hombre casado que causó aquel primer escándalo hace tantos años. Conoció a alguien nuevo, alguien que la valora y respeta. Trabaja como voluntaria en la Fundación de Sofía y ha encontrado propósito en ayudar a otros. La familia se reúne una vez al mes para cenar juntos. No es obligatorio, no hay presión. Quien quiere ir, va. A veces están todos, a veces solo algunos. Pero ese espacio existe, esa posibilidad de estar juntos permanece abierta. En su última reunión, Roberto pidió la palabra. Con 80 años encima, su voz ya no era tan fuerte como antes, pero sus palabras resonaron en el corazón de cada uno. Cometimos muchos errores, dijo. Guardamos secretos que no debimos guardar. Nos traicionamos de formas que nunca imaginé posibles. Pero a pesar de todo, seguimos siendo una familia, y eso es lo que importa. María Elena agregó. Les enseñamos que las familias debían ser perfectas, que los problemas debían esconderse, pero nos equivocamos. Las familias reales son desordenadas, complicadas, llenas de contradicciones, y eso está bien. Sofía miró alrededor de la mesa, viendo los rostros de las personas que amaba.
personas que la habían lastimado y a quienes ella había lastimado. Personas que habían elegido el perdón sobre la venganza, la esperanza sobre el resentimiento. Nuestro legado no será la perfección, dijo. Será la resiliencia. Será la prueba de que incluso las familias más rotas pueden encontrar la forma de sanar. Y así, la historia de los Martínez llegó a su conclusión, no con un final perfectamente feliz, porque la vida real no funciona así, pero con algo más valioso, con la certeza de que eligieron el amor sobre el odio, el perdón sobre la venganza, la esperanza sobre la desesperación. Cada uno de ellos lleva cicatrices, pero esas cicatrices ya no sangran. Y en las noches tranquilas, cuando cada uno está en su propia casa, pueden cerrar los ojos sabiendo que hicieron lo mejor que pudieron con las cartas que la vida les dio. El legado de los Martínez no está en el dinero que acumularon o perdieron. No está en los secretos que guardaron o revelaron. Está en la elección que hicieron de seguir adelante, de seguir intentándolo, de no darse por vencidos el uno con el otro. Y esa quizás es la lección más importante de todas. Esta fue la historia real de los Martínez. Una familia que parecía perfecta, pero que escondía secretos, traiciones y dolor. Una familia que se destruyó, pero que también encontró la forma de reconstruirse, aunque de manera diferente. Ahora quiero escuchar su opinión. ¿Qué piensan sobre las decisiones que tomó cada miembro de la familia? ¿Creen que María Elena debió confesar la verdad desde el principio? ¿Javier merecía el perdón de Carlos? ¿Ustedes habrían podido perdonar en esas circunstancias? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer cada una de sus opiniones, cada una de sus reflexiones. Y si esta historia los hizo sentir algo, si los hizo reflexionar sobre sus propias familias, les pido que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse las próximas historias que tenemos preparadas. Y antes de irse, les recomiendo que vean el próximo video que aparecerá en su pantalla. Es otra historia igualmente impactante que no querrán perderse. Gracias por acompañarme en esta historia de los Martínez. Nos vemos en el próximo video.